Vamos a, lo que ha estado concentrando la atención en la agenda durante todos estos días y a solo días de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado. Chile Vamos anunció que no asistirá a la ceremonia que se hará en el Palacio de la Moneda el próximo lunes. Esto tras suscribir su propia declaración con motivo del 11 de septiembre de 1973. Los líderes opositores invitaron, de hecho, al presidente Boric a promover un mensaje convocante. La declaración de Chile Vamos tuvo una dura respuesta en el Congreso, donde parlamentarios de izquierda aseguraron que es insuficiente. Vamos a conversar más al respecto. Nos acompaña para esto Rodrigo Espinosa, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodrigo, bienvenido. Hola Carla, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. A ver, se ha dicho que el ambiente está eléctrico, lo dijo el presidente, que está tóxico, lo dijo la expresidenta Bachelet, que está virulento, que está complejo, lo hemos dicho casi todos los días. ¿Qué significado tiene en términos políticos que frente a una fecha tan relevante y a una fecha de conmemoración como los 50 años del golpe de Estado, finalmente tengamos dos declaraciones distintas, que cada sector haya hecho un poco una declaración según su propia mirada? Básicamente creo que nos encontramos en una situación de mayor distanciamiento entre las fuerzas políticas si lo comparamos con lo que fue la conmemoración de los 40 años. Y si lo miramos dentro de lo que es lo más inmediato, esta separación entre la derecha y el oficialismo comenzó a hacerse más evidente, y yo creo que el punto de no retorno fue a raíz de la salida de Patricio Fernández como encargado del presidente para llevar adelante todo lo que tiene que ver con las actividades de conmemoración del golpe del 11 de septiembre de 73. Así que la verdad de las cosas es que efectivamente vemos un clima de polarización entre quienes dirigen los partidos políticos, polarización también en el Congreso, pero no así esto se ha traducido en polarización social, y yo creo que algunos políticos por lo menos se equivocan al mencionar que esto va a llevar a un clima de crispación en las calles. Los sondeos de opinión pública han sido bastante contundentes en mostrar que esto para un volumen importante de personas es un tema que miran con cierta distancia, y lo que están esperando básicamente es que se retome la agenda con los problemas del presente. Es un buen punto porque claro, también según los estudios tenemos entre un 70-80% de personas que no vivieron el golpe de Estado y que por lo tanto tampoco lo sienten, si bien conocen la historia, tampoco sé si lo sienten tan parte de su vida o con la subjetividad que te da el vivirlo, ¿no? Ahí puede haber una explicación también para esa distancia. No, efectivamente, y sobre todo dentro de lo que son las nuevas generaciones también, que muchas veces no logran comprender por qué estos temas del pasado no se han superado, pero también al mismo tiempo es importante recuperar la memoria histórica, ¿cierto? Y la posibilidad de lograr acuerdos entre las fuerzas que protagonizaron el momento previo al 73 y digamos, cerrar la herida o cerrar las fracturas, ¿cierto? Que dejó esto en la sociedad, con las debidas responsabilidades, evidentemente, y con eso construir un diálogo de futuro. Entonces, sin mirar hacia el pasado también, sin superar, digamos, esta discusión, obviamente se vuelve un tanto complejo para las nuevas generaciones, para quienes lo miran con más distancia, el comprender por qué no nos abocamos como país, digamos, a los temas contingentes. Pero también hay que entender que hay muchas familias que todavía están esperando, ¿cierto?, que se dé respuesta al paradero desaparecido, ciertos secretos que no se han levantado. Entonces, la verdad de las cosas es que la situación es bastante más compleja, pero yo creo que esta mirada retrospectiva no impide que como país se siga mirando hacia el futuro. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Ya, Rodrigo, pero ¿a qué atribuyes tú que en el fondo hoy día, mostrando a las personas en las encuestas que tienen más distancia o que tienen hoy día, si bien lo que tú dices es cierto, en el fondo hay una empatía con las familias que no han logrado encontrar a sus familiares desaparecidos, etcétera, pero hay gente que dice esto no es parte de la urgencia que tenemos hoy día? ¿Por qué, siendo ese el escenario, en esta oportunidad y en esta conmemoración de los 50 años uno percibe que hay más tensión que en la de los 40 años o en la de los 30 años, cuando había pasado menos tiempo y en el fondo uno podría decir las heridas estaban incluso más vivas? ¿Qué ha pasado en esta conmemoración en particular, crees tú, que hemos llegado a este clima, al menos en lo político, de bastante distancia, crispación y todo lo que yo te decía? Decir que está eléctrico, que está tóxico incluso, dijo la expresidenta Bachelet.
Sí, si miramos, digamos, la trayectoria en términos de opinión pública de los últimos 10 años, hay un avance significativo de los valores que se identifican más con el autoritarismo. O, dicho de otro modo, personas que no se sienten satisfechas con el funcionamiento de la democracia. Esa podría ser, digamos, una primera mirada. Y eso ha sido claramente aprovechado por fuerzas como, por ejemplo, nuevas fuerzas, como el Partido Republicano, que ha significado, digamos, una arremetida, un avance, ¿cierto?, con todo lo que tiene que ver con estos valores y con un discurso bastante crítico al funcionamiento de la democracia, ¿cierto? Y eso ha llevado, por otra parte, también al desencanto por una parte de la población que puso su confianza en los procesos de cambio que se originaron a raíz del estallido social, como fue el pasado proceso constituyente, donde el proceso finalmente se terminó cayendo con un rotundo rechazo, porque básicamente aquellas personas que confiaron en nuevos rostros terminó, ¿cierto?, en una propuesta constitucional que no dejó satisfecho a la enorme mayoría. Entonces, si conjugamos eso, más una crisis de representación, y ahora que tenemos fresquito también nuevos casos de corrupción a raíz del caso Convenio, lo que está pasando también con el caso en Santiago con Sierra Bella, lo que está pasando también con el exalcalde de Vitacura, claramente hay un ambiente de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y eso hace que resurjan finalmente los valores autoritarios y también se tomen el espacio, se tomen la agenda. Y por otro lado también creo que si lo comparamos con lo que fue la conmemoración de los 40 años, creo que acá el gobierno y sobre todo el presidente ha intentado tomar el protagonismo, intentar conducir. En cambio en la conmemoración anterior, como esto se dejó básicamente en manos de los medios de comunicación, las universidades, las organizaciones sociales, por lo tanto el gobierno básicamente acompañó. Y siempre los presidentes son figuras que dividen, ¿cierto? Sobre todo cuando toman protagonismo ante ciertos temas. Y esto también pudo haber contribuido al clima de división que tenemos hoy en día, al menos en el entorno político. Sí, ahora yo no dejo de cuestionarme, porque tú ahí nombrabas a republicanos y en el fondo uno entiende que republicanos tienen una agenda mucho más dura, ¿no? Pero también uno ve que hoy día la desconfianza que hay entre el gobierno y las fuerzas tradicionales de la derecha o la centro derecha pareciera estar mucho más alto, digamos. No confía un sector en el otro y lo han dicho explícitamente y que no están las condiciones. De hecho, cuando el presidente mencionó esta idea de un acuerdo en la gira europea que estaba realizando, acá se molestaron mucho, también diciendo como el presidente nos dice desde afuera y no nos viene a decir, cómo no nos pregunta antes. Lo mismo con este documento que se filtra, entiendo que desde La Moneda, porque ya venía redactado en un borrador y la oposición dice, bueno, pero es que aquí en el fondo es un texto que ya está escrito, ¿por qué lo vamos a firmar? Y en el gobierno, por otro lado, ven que la derecha finalmente no tiene una voluntad de condenar lo que pasó en el golpe de Estado, que se hace muchas veces una justificación con lo que fue el gobierno de Allende y así. ¿No te da la misma sensación de que incluso en las fuerzas tradicionales se ha logrado instalar una desconfianza muy alta? Sí, básicamente no ha primado el espíritu de acuerdo, no solamente en torno a los 50 años, sino que en la arena legislativa, en la arena constitucional. Estamos viendo que finalmente casi que estamos viendo diferencias irreconciliables, no solamente entre, digamos, lo viejo y lo nuevo, sino que también entre los mismos partidos que conformaron lo que fue la transición a la democracia, que fue una transición a la democracia, digamos, exitosa, estable, que finalmente no significó un retroceso, digamos, a lo que es finalmente el autoritarismo. Pero también no podemos olvidarnos de que estamos a espaldas de una crisis de representación gigantesca, o sea, la crisis de representación más grande que hemos tenido desde el retorno a la democracia y que no se ha logrado subsanar, y que el proceso constituyente anterior, y parece que este proceso constituyente tampoco ha logrado dar una respuesta satisfactoria a lo que son las demandas de las personas. Y por otra parte también estamos viendo la resignificación de ciertos hitos políticos relevantes, como tiene que ver efectivamente los 50 años del golpe de Estado, los acontecimientos ocurridos durante el 18 de octubre de 2019. Entonces todo eso contribuye a que el clima de desconfianza siga creciendo, lo cual es bastante complejo, porque finalmente esto acrecienta lo que es la polarización política.
Ahora algunos han planteado que esto se parece un poco a lo que es el 73. Yo creo que esa tesis es bastante equivocada, porque aquí no hay polarización social. En el 73 había polarización política y social, pero acá no vemos voluntad de personas comunes y corrientes buscando enfrentarse en las calles. Entonces también creo que esa lectura podría considerarse un tanto extrema. O sea, yo creo que todavía podemos, digamos, retomar el espíritu de diálogo, pero claramente hay que recomponer las confianzas, y de momento eso no se ve. ¿Cómo ves tú el rol que ha jugado Sebastián Piñera en esto? Leía redes y veía analistas que decían que era como el aliado inesperado, ¿ah? Porque en el fondo el presidente Boric, al parecer, por las reuniones que hemos visto, por este viaje a Paraguay que vimos, ha encontrado una mejor disposición en el expresidente Piñera a tratar de tender puentes y dialogar. Si bien ya se ha confirmado que él no va a estar en la ceremonia que se va a realizar el día lunes, también se ha trascendido que él sí ha firmado ya este compromiso que está impulsando el gobierno para, en el fondo, conmemorar estos 50 años del golpe. En las dos dimensiones, Piñera como puente con el gobierno y Piñera respecto de su coalición. ¿Te parece que es un desmarque de Piñera respecto de Chile Vamos? ¿Te parece que es un acercamiento con Gabriel Boric? ¿O es que la estatura de un expresidente lo obliga? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que acá hay que pensar en dos Sebastián Piñera, digamos. Uno es el Sebastián Piñera expresidente, que yo creo que efectivamente él intenta tomar el espíritu de diálogo. Hay que tomar en cuenta que a él como presidente le tocó básicamente el estallido social, que fue un momento muy complejo, que incluso se rumoreaba con el término anticipado de su gobierno. Le tocó la gestión de la pandemia, además, que fue un momento muy duro como país, y por lo tanto podría hablarse de cierta empatía o de cierta solidaridad, y también de responsabilidad política en cuanto a recuperar el centro político, un centro que se encuentra cada vez más vacío, un centro que se encuentra claramente debilitado, y creo que la clave para recuperar el diálogo tiene que ver con el fortalecimiento del centro. Pero por otro lado también uno podría pensar, bueno, también acá está hablando el segundo Sebastián Piñera, por llamarlo de alguna forma, que podría estarse visualizando como un potencial precandidato presidencial, por llamarlo de alguna manera. O sea, no sería descabellado ver de aquí en un tiempo más un posible Piñera 3, por llamarlo de alguna manera, como candidato al menos, o como precandidato. Por lo tanto, acá hay que distinguir claramente que uno es el Piñera expresidente, pero nadie descarta que Piñera trate de capturarlo o fortalecer el centro político y establecer una plataforma de diálogo tanto con el mundo del progresismo como con la derecha más dura. Y esa podría ser, digamos, perfectamente una plataforma electoral desde el centro. Ahora, tomándome de eso y para pensarlo en la figura de Sebastián Piñera, pero también del gobierno, me pregunto mientras te escucho si esta coyuntura y esta conmemoración de los 50 años del golpe en términos políticos, no en lo que significa la reflexión profunda, sino que en términos políticos es un escenario como para pensar en tener réditos políticos para Sebastián Piñera o para el gobierno, porque si bien aquí hay una apuesta, como tú decías, del presidente de ser protagonista de esto, también uno ve las encuestas y él ha ido retrocediendo en sus niveles de apoyo, entonces uno podría pensar que no rinde tanto políticamente o que la forma en la que se ha abordado no ha resultado tanto si es que la idea era recuperar agenda o reposicionarse. No, claramente, o sea, uno ve los sondeos finalmente, pero el tema es que Sebastián Piñera eventualmente aparece en algunos sondeos. Yo creo que eso es el tema que hay que rescatar. O sea, hay gente que estaría dispuesta efectivamente a que hubiese un tercer gobierno de Sebastián Piñera. O sea, yo creo que ese es como el hecho rescatable. Habrá que ver cómo Piñera eventualmente capitaliza, digamos, el que potencialmente haya suscrito este acuerdo, pero por otro lado no se haga presente dentro de lo que tiene que ver la conmemoración. Y habrá que ver también las posibilidades de que Piñera intervenga en las futuras negociaciones pensando en las reformas que intenta impulsar el gobierno. De hecho, el oficialismo ya mencionó que va a dividir en dos la reforma previsional para facilitar el diálogo, para facilitar los puentes, y convengamos que pese a que Piñera terminó con una baja popularidad su gobierno, finalmente el piñerismo es un movimiento fuerte dentro de lo que es la derecha. Y tal vez el piñerismo sea un llamado también a recuperar la política de centro, que, repito, el centro finalmente es clave para recuperar los acuerdos, y Piñera claramente puede señalar en cualquier minuto que él como presidente, cuando fue presidente, ¿verdad?, se vio impedido de gobernar porque efectivamente desde la izquierda y desde la derecha más dura no lo dejaron gobernar, valga la redundancia, tanto en el estallido social como en la pandemia, que puede ser un discurso que podría darle rédito en el futuro.
Rodrigo, ¿y este acercamiento del presidente Boric al expresidente Piñera, después de todo lo que significó la tensión entre ellos, esto de señor Piñera está avisado, que dijo en ese momento el candidato Boric, ¿le podría traer algún costo al presidente Boric con su propio sector? Hay algunos expertos que proponen o dicen que el presidente también ha buscado tener este protagonismo y la moneda ha buscado hacer esta conmemoración, no solo por una convicción respecto de lo que la fecha representa, sino también porque hay aquí una oportunidad de retomar el control de la agenda, de poder volver a posicionarse y sobre todo de la cohesión interna con su propio sector. Pero ahí yo también me pregunto si no hay dentro de las filas del presidente quienes miren de mala manera este encuentro con el expresidente Piñera y también el documento que está gestionando o generando el gobierno para esta conmemoración, porque finalmente es un documento súper moderado que tenía como intención justamente traer a la firma a la oposición. Por lo tanto, muchos dentro de las filas oficialistas dicen esto es un mínimo, en el fondo se queda corto. Desde ese punto de vista no sé si se logra esa mayor cohesión interna del gobierno con sus filas. No, claramente el comunicado del gobierno genera ruido en las filas internas, sobre todo en los sectores más duros. Y también los diálogos con el presidente Piñera y los puentes que se están tendiendo entre el expresidente y el presidente en ejercicio también generan ruido sin lugar a dudas dentro del oficialismo, pero sobre todo desde los sectores más duros, más vinculados al Frente Amplio que al sector del socialismo democrático, sobre todo porque convengamos que incluso durante el estallido social varios protagonistas de esos sectores inclusive trataron a Piñera de dictador abiertamente, o sea, concepto también bastante equivocado, dicho sea de paso. Pero claramente hay una división interna dentro del gobierno, o sea, no es desconocido que dentro de la coalición habitan dos almas con dos separaciones bastante claras, pero el presidente también ha aprendido y se ha dado cuenta que la experiencia de los expresidentes y la expresidenta Bachelet es sumamente importante también para sacar lecciones de cómo seguir adelante. Y además que son puentes también con la coalición opositora en el caso del expresidente Piñera. Por lo tanto, creo yo que el presidente se ha dado cuenta que finalmente tiene que gobernar para la mayoría y no para un sector bastante reducido de su electorado, sobre todo pensando que le ha generado más de algún dolor de cabeza a raíz de los cambios de gabinete, dicho sea de paso, además, a raíz de lo que ha ocurrido con el caso Convenio. Así que creo yo que efectivamente el mover la política al centro tiene que ver también con esta búsqueda de acuerdos, pero bueno, es bastante penoso que no se haya logrado un consenso en el comunicado, que como tú bien planteas, es un comunicado bastante moderado, pero también la derecha ha tenido esta resistencia de hacerse cargo, hacerse parte también de las responsabilidades de lo que ocurrió, digamos, durante la dictadura y también durante lo que fue la configuración del golpe. Ya, para finalizar y para preguntarte también por la oposición, ¿tiene costos para la oposición no firmar este acuerdo al que está convocando el presidente? ¿O tú crees que políticamente es una buena estrategia? Yo creo que siempre es una mala estrategia no dar señales de unidad. O sea, uno mira cualquier sondeo de opinión pública y la mayoría de las personas responde de que la gente prefiere que los políticos privilegien los acuerdos en lugar de sus posturas particulares. O sea, esos son los datos duros hablando. O sea, las personas independientes en la conmemoración de los 50 años, las reformas políticas o todo lo que tiene que ver con la agenda de seguridad, por ejemplo, la gente está esperando diálogo, está esperando que haya consenso, está esperando que haya soluciones a los problemas, digamos, de la contingencia y también solucionar problemas del pasado también. Entonces, la verdad de las cosas es que esto claramente va a traer, digamos, pérdidas, pero yo creo que de carácter más bien transversal. Si esto va a traer un costo mayor para la derecha, yo creo que tal vez no inmediatamente, porque están buscando una política de asemejarse bastante a lo que es republicano para intentar ganarse ese espacio, pero quién sabe si a futuro, en el mediano plazo, 5 o en la conmemoración de los 60 años, tal vez esto sí tenga un costo, el no sumarse a dialogar al día de hoy. Bien, pues te queremos agradecer, Rodrigo Espinosa, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, por haber conversado con nosotros esta mañana. Un gusto, que esté muy bien. Saludos. Que tengas un buen día, nos vemos.